Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la sexta palabra, consumado es. Leemos en Juan 19:30 de la siguiente manera. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estas dos palabras, consumado es, son la traducción del verbo en griego tetelestai, que significa, o podemos traducirlo como pagar, satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplir. Y también se puede traducir, como algunas veces, en algunas ocasiones lo hace la palabra de Dios, como perfeccionar. Esta palabra los griegos la utilizaban también cuando en sus operaciones comerciales se pagaba el total de la mercancía y ponían una especie de sello en donde ponían esta palabra para significar que todo estaba pagado. Todas estas significados o traducciones se pueden aplicar en este momento que nuestro Señor Jesucristo la emplea. Pero cuando Él la pronuncia implica algo más. Y podríamos agregarlo, que esta es una palabra de victoria. De hecho, no hay ninguna victoria más grande en la historia de la humanidad. Ninguna guerra, ninguna hazaña o triunfo a favor del hombre como esta obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra entonces de consumado es la culminación de esa obra. Es la punta de la montaña, es la cúspide, es la cima de esa grande obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y solo se puede comparar su grandeza con la misma obra de la creación. De hecho, no es casual que esta sea la sexta palabra. En Génesis 1 podemos leer que la Biblia nos dice que Dios hizo toda su creación en 6 días. El hombre mismo fue creado en el sexto día y por eso este número 6 es el símbolo del hombre. Y en contraste y en paralelo podemos encontrar en 1 Corintios 15:45 que nos dice, refiriéndose primeramente a esta creación, dice, fue el primer hombre, Adán, alma viviente. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y refiriéndose a esta obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo, dice, el postrer Adán, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Él vino a darnos vida. Pero al hacer esta comparación también hay un contraste más entre esa obra tan grande de creación con esta obra tan grande de redención del hombre. En Génesis 1 podemos ver que Dios todo lo que hizo lo hizo con el poder de su palabra. Todo cuanto Él hizo solamente expresó la palabra y fueron hechos la luz, los cielos y toda la creación, todo el universo fue hecho por el poder de su palabra. Pero en Isaías 53, que es precisamente un retrato de lo que es esa escena de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, vemos que Dios expresa, primeramente Él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y después dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y es como si Dios tratara de decirnos que para salvarnos Él tuvo que hacer un mayor esfuerzo que cuando hizo su misma creación. Porque en la creación, repito, Él expresó la palabra y todo fue hecho. Pero aquí nos habla o nos lleva al hecho cuando dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es como si Dios se descubriera su brazo. En una actitud de siervo, en una actitud de sirviente, en una actitud de esclavo de la antigüedad, y tomara esa posición de siervo y empleara toda su fuerza. Y ciertamente podemos nosotros decir que la salvación que nos ofrece es gratuita, pero no fue barata. Consumado significa e implica que Él todo lo hizo y todo lo dio.
No podemos decir que por ser Dios, para Él fue fácil, porque Él realmente se hizo hombre. En Filipenses 2, en la versión NBI, que nos explica un poco más, nos dice que Él, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, se humilló, se manifestó como hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo hombre. No podía ser de otro modo, porque solamente así podía ocupar nuestro lugar. ¿Y esto qué es? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores se despojó de su majestad, de su gloria, de su señorío, de su gloria, y vino a nacer, vino a cumplir todas las profecías que estaban escritas para poder cumplir con la redención del ser humano. Él llevó en la cruz y fue llevado a un dolor extremo, todos sus sufrimientos, todo lo que hemos visto, lo que ha antecedido esta palabra, que Él, cómo fue traspasado sus manos, cómo fue traspasado su costado, cómo desde un día antes fue lacerado, fue castigado, fue golpeado, fue escupido, esa corona de espinas, todo ese sufrimiento que sufrió en la carne, que el mismo Pedro nos hace, y en su primera carta nos expresa que Él sufrió y llevó todo ese dolor en su cuerpo. Él solamente lo llevó así, tuvo que ser así, porque si no, no hubiera podido ocupar nuestro lugar. No solo ocupó el lugar de Barrabás, no solamente Barrabás era un reo de muerte, que esa cruz había sido preparada para él. No solamente él, Jesús, ocupó el lugar de Barrabás, alguien que sabía que tenía los minutos contados y que después podía mirar hacia la cruz y ver a aquel que estaba ocupando su lugar. En Isaías 53 nos expresa que Él llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores, y en cambio en ese momento el mundo lo tenía por azotado, por herido de Dios abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido. Esta palabra molido por nuestros pecados, fue destrozado en todo su ser, en todo su cuerpo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él ocupó nuestro lugar, porque todos nosotros nos descarriamos. No solamente es Adán, no solamente Él es el que quebrantó la ley, todos nosotros lo quebrantamos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nosotros quebrantamos la ley de Dios. Nadie puede decir, y para eso fue dada la ley. 1500 años Dios le demostró al hombre que nadie puede cumplir la ley, nadie puede satisfacer el estar a la altura de la santidad que Él expresa. De hecho, la ley fue dada para eso, para saber que Él es santo y nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Porque en nosotros está el mal, en nosotros hay engaño, en nosotros hay envidia, en nosotros hay lascivia, en nosotros hay amargura, en nosotros hay odio, en nosotros hay egoísmo. Nadie escapa de esto. Nadie puede estar a la altura de la santidad de Dios. Por eso todos nosotros merecemos el castigo eterno, porque dice que la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Él se hizo hombre, para ocupar nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte, pero fue por su amor, por su inmenso amor, que no nos destruyó, porque Él desde la eternidad provió por nuestra salvación, el rescate eterno. Y desde la eternidad el Padre preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Quién podrá salvar a la humanidad? Y en la eternidad Él es el que dice, heme aquí, envíame a mí. No podía ser otro, tenía que ser Él. Ningún ser creado en el universo podía hacerlo. Nadie pudo cumplir. Él es el cumplimiento de la ley. Él es el hombre perfecto. Él lo dijo en Mateo 5:17, que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Cuando alguien quebranta la ley, cuando alguien no cumple con ella,
se hace merecedor a una sanción, a una penalización, a un castigo. Pero cuando cumple con esa sanción, o con esa paga, o con ese castigo, o con esa condena, entonces no es que la ley se abrogue, es que la ley se cumple. Y dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue el hombre perfecto, que no tuvo que morir por él, y que por lo tanto, él no tenía por qué dar su vida en castigo a algo que él hubiera hecho en agravio. Él, sin embargo, podía entonces dar su vida por nosotros. Pero por cuanto es Dios, por cuanto Él era Dios, su vida puede alcanzar para salvarnos a todos nosotros. Y cuando estuvo ahí en la cruz del Calvario, no solamente sufrió el dolores y Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, que vivió el mismo infierno de la separación del Padre, el abandono del Padre que Él expresó en una de las palabras anteriores. Él, en ese momento, el castigo del infierno de la separación la sufrió Él de toda la humanidad, de todos nosotros. Él en ese momento satisfació la justicia divina, que no pasó Dios por alto, que no dejó de cumplirla, sino que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga nosotros entonces somos curados. Él es el cumplimiento de las profecías. Él es el cumplimiento de todo cuanto está escrito en la palabra de Dios. Él es más que un Moisés que rescató a un pueblo de Egipto y de la esclavitud. Él es más que un profeta del Antiguo Testamento. Él es la misma palabra de Dios. Él es la simiente profetizada, prometida de la mujer, ahí en Génesis 3, que vendría y derrotaría al enemigo. Él es el que, mientras el hombre, los que le injuriaban, los que le laceraban, lo veían como derrotado, Él estaba ganando la victoria más grande para nosotros. Consumado es, implica que en ese momento Él estaba, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, anulando el acta de decretos que nos será contraria. Él estaba muriendo para darnos vida, porque los que realmente estábamos muertos éramos nosotros. Pero ahí en ese momento dice que clavó esa acta de decretos que nos será contrario, la quitó, la clavó en medio de la cruz y puso todo pagado, nos recuperó para Él. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y puso todo pagado. Y esto nos hace pensar algo, y esta es la reflexión. Consumado es, e implica no solamente que Él lo cumplió todo, sino que Él lo dio todo. Y si Él lo dio todo, y si Él cumplió todas las profecías, de nuestra parte, ¿qué es? Sino que también espera que lo demos todo, que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas, con todas nuestras fuerzas. Él demanda fidelidad, Él demanda que nosotros entreguemos nuestra vida por completo a Él. No solamente que creamos, no solamente que digamos, sí, te acepto, sino poder decir realmente, Señor, lo diste todo por mí, por amor, porque me amaste. Él es el que nos amó y nos compró con su sangre. Y si Él lo dio todo, ¿por qué nosotros deberíamos de darle solo una parte de nuestra vida? Si Él cumplió todo lo que Él dijo, y lo cumplió, y se pueden ver más de 300 profecías cumplidas en su vida, 40 de ellas, tanto en los salmos, en los profetas Malaquías, en Zacarías, todo el libro de Isaías, en el sufrimiento de que nos habla el Salmo 22, todo se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A la luz de los hombres se cumplió. Y Él dijo que vendría por nosotros, y vendrá un día a gobernar, a poner su reino
sobre toda la tierra. Y si todo lo ha cumplido, ¿por qué no lo habría de cumplir? Déjame terminar con esto. Un hombre un cristiano, el cual lo cuestionaba un periodista de televisión muy conocido. Él le decía, bueno, tú crees en ese libro, yo no tengo por qué creer, pero él le decía, pero ya lo leíste. Y él le seguía discutiendo, no, bueno, sí, he sabido algo de él, he escuchado, lo he ojeado, dice, pero ya lo leíste. ¿Y por qué quieres que lo lea? Porque si lo leyeras te darías cuenta que todo cuanto está escrito aquí se ha cumplido. Y si Él dice que vendrá, Él realmente viene y viene en breve. Por lo tanto, Él es galardonador de los que lo esperan. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú completaste tu obra y lo hiciste perfecta. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, porque nos amaste y nos compraste con tu sangre. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te deseamos y más bien te damos toda nuestra vida y todo nuestro corazón, porque tú eres el merecedor. El Rey dejó su trono, el Rey vino a salvarnos y a buscar lo que se había perdido, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos creído tu palabra, Señor, y en esta hora entregamos también todo nuestro ser, en el nombre de Cristo Jesús.